Domina el examen de manejo en Indiana con este simulacro real. Aquí encontrarás preguntas muy parecidas a las del examen oficial, incluyendo señales de tránsito y reglas de manejo. El examen consta de 50 preguntas en total, 16 sobre señales de tráfico, donde debes acertar al menos 14. Las otras 34 preguntas son sobre reglas de conducción, de las cuales necesitas al menos 28 correctas para aprobar. Esperamos que este video te sea de ayuda para conseguir tu licencia de conducir en Indiana. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Esta señal advierte a los conductores que: A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Esta señal significa: A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. Esta señal de tráfico le advierte sobre: A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que: A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Esta señal de tráfico significa: A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Esta señal de tráfico indica que: A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Esta señal significa: A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Esta señal advierte a los conductores que: A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B.
Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Esta señal de tráfico significa: A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Esta señal de tráfico significa: A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben: A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. BAC se expresa en: A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Al girar a la izquierda desde una vía de doble sentido hacia una autopista de 4 carriles, debe: A. Seguir recto por la intersección y luego girar. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. C. Ingresar al carril derecho. Cuando el tráfico lo permita, puede salir del carril izquierdo. D. Ingresar al carril derecho, a la izquierda de la línea central. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad. A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Si sus frenos están mojados, puede secarlos. A. Deteniéndose a la derecha y esperando a que deje de llover. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. C. Aumentando la velocidad respetando el límite de velocidad.
D. Ninguna de las anteriores. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede: A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Para evitar tener que hacer una parada de emergencia mientras conducen en el tráfico, los conductores deben: A. Conducir solo por el carril derecho. B. Tocar la bocina para advertir a los demás conductores. C. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora. Al aparcar en una vía pública, los conductores deben: A. Alejarse lo más posible del arcén. B. Aparcar siempre en el lado izquierdo de la carretera. C. Alejarse lo más posible del tráfico. D. Todas las anteriores. C. Alejarse lo más posible del tráfico. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe: A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben: A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si: A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. Un vehículo grande está retrocediendo para descargar mercancías. Debe: A. Intentar adelantarlo de cerca. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. C. Entrar en uno de los puntos ciegos y esperar. D. Ninguna de las anteriores. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. Si se detiene en la carretera por la noche: A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Está prohibido adelantar: A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C.
En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Cuando conduzca en condiciones de tráfico denso, debe A. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. B. Conducir con el flujo del tráfico. C. Mantener una velocidad constante. D. Conducir más deprisa que el flujo del tráfico. D. Conducir con el flujo del tráfico. Al cambiar de carril, no debe A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar la distancia de seguimiento. A. En carreteras resbaladizas. B. Al seguir a vehículos que deben detenerse en cruces de ferrocarril. C. Cuando sea difícil ver hacia adelante debido al mal tiempo. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Para comprobar el ángulo muerto antes de cambiar de carril. A. Mire por el retrovisor lateral derecho. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. C. Mire por el retrovisor. D. Mire por el retrovisor lateral izquierdo. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. Al salir de una autopista, debe reducir la velocidad. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. B. Cuando vea por primera vez la señal de salida. C. Una vez que vea la cabina de peaje. D. Antes de pasar al carril de salida. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Los puntos ciegos son A. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. B. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. C. Carriles reservados para giros en U. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. La distancia de frenado se ve afectada por A. Las condiciones del pavimento. B. El estado de los frenos y neumáticos. C. La velocidad a la que viaja el vehículo. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. Al conducir, debe encender las luces. A. Media hora antes de la salida del sol. B. Media hora después de la puesta del sol. C. Cuando la visibilidad es de 500 pies o menos. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar.
D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. En las intersecciones marcadas con líneas de detención, los conductores deben a. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. B. Detenerse completamente. Si un conductor agresivo va detrás de usted, A. Aumente la velocidad y encienda las luces de freno. B. Reduzca la velocidad y enfréntese al conductor agresivo. C. Haga sonar el claxon y cambies al carril izquierdo. D. Intente apartarse del camino del conductor agresivo. D. Intente apartarse del camino del conductor agresivo. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Debe utilizar los intermitentes para indicar su intención con tiempo suficiente para que los demás conductores puedan ver la señal. A. Si está lloviendo. B. Aunque sean miopes. C. Antes de moverse. D. Después de moverse. C. Antes de moverse. Puede aparcar o detenerse en el arcén de la autopista. A. Si ninguna parte de su vehículo está en la calzada. B. Si necesita consultar las indicaciones de su smartphone. C. Siempre que encienda las luces intermitentes de emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. D. Solo si tiene una emergencia.